cómo se cumple el mandato de Jesús de ir por todo el mundo predicando el Evangelio desde Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vamos a tener primero una oración y vamos a entrar en el tema de hoy. Señor, te agradecemos la oportunidad de estar aquí. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque podemos conocerte de una manera personal. Te pedimos por cada persona aquí que tiene una necesidad, que puede tener un problema, algún tipo de circunstancia en su vida, que pueda encontrar en tu palabra el consuelo, la ayuda, la guía, el aliento que necesita. Señor, abre nuestros ojos ahora cuando vamos a abrir tu libro, tu palabra, que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Queremos también pediros la ayuda para el tiempo en el que Esther y Eduardo Bracier estarán con nosotros, no solamente el sábado en el Oasis, que recomendamos encarecidamente. Por favor, está ahí con tu pareja o con tu novio, o invita a alguien. Va a ser un tema muy de actualidad, tratado por una psicóloga, sobre el tema de la salud emocional, la importancia del equilibrio emocional, de la mente, cómo funciona la mente, cómo funcionamos a ese nivel. Así que os animamos a estar ahí, a apuntaros y a no desaprovechar la oportunidad. También el domingo ellos van a dar un testimonio sobre qué es lo que hace que una pareja se mantenga unida en el tiempo, en días en los que tantas parejas se rompen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que una pareja esté unida y siga unida hasta el final? Entonces queremos contar con vuestra ayuda y queremos dirigir algunas preguntas. Va a ser un formato como si fuese una entrevista, un testimonio personal, y quisiéramos pedir vuestra ayuda para hacer llegar alguna pregunta que tengáis en relación a este tema, ¿de acuerdo? Así que podéis escribirla en una hojita y también la podéis poner en la caja de oración que se ha anunciado, ¿de acuerdo? Para pasarla al final ese domingo a Esther, y que pueda contestar ya a preguntas que vosotros tengáis. Así que os animo a pensar en eso. Tenemos todavía un tiempo, pero no dejarlo, y nos gustaría que hubiese un tiempo de preguntas, que fuesen preguntas que vosotros os estáis haciendo sobre este tema. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio pueda estar unido y se mantenga unido a lo largo del tiempo? ¿Y cuáles son las razones o las claves que hacen que no sea así? ¿Por qué tantas parejas se rompen? ¿De acuerdo? Así que nada, apuntadlo en una notita, en una hojita, y lo depositáis en la caja. Muy bien, estamos de viaje, decía, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, junto con Bernabé, que fue un compañero de viaje, y vemos que en el mapa que pusimos, que han dejado Antioquía, han pasado a Chipre, y ya de Chipre pasan, primer viaje misionero. Ahí, ¿vale? Antioquía, donde hay una iglesia sumamente importante, foco después de Jerusalén, pasan a Chipre, y después de Chipre pasan a la actual Turquía. Vimos que llegan a Perge. Vamos a poner una foto de Perge. Voy a incluir hoy algunas fotos de esas ciudades, porque podemos pensar que eran sitios sin importancia, que eran lugares pequeñitos, eran verdaderas urbes de aquel tiempo, muy semejantes a lo que son las capitales de nuestro tiempo. Esa es Perge. Esa es una ciudad, fijaros, qué ciudad más impresionante, son las ruinas de esa ciudad. Muy bien, pues después de estar ahí fueron hasta Antioquía. Hay una diapositiva de Antioquía, y esta es la sinagoga donde Pablo predicó el mensaje que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una iglesia bizantina que está edificada sobre la antigua sinagoga donde Pablo predicó en Antioquía. La ciudad de Antioquía era todavía más grande que Perge, que la que hemos visto antes. Así que es muy interesante. Se han descubierto debajo de este sitio que ahí estaba esa sinagoga donde Pablo estuvo predicando el Evangelio. Después de pasar por Antioquía, vamos a ver lo que pasó, hacia dónde se dirigieron en ese viaje, primer viaje misionero. En el capítulo 14 del versículo 1 al 28 del libro de los Hechos lo podemos ver. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los creyentes, contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios.
Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo salido, huyeron a Listra y a Derbe. Por lo tanto, vemos 3 ciudades. ¿De acuerdo? Primero, Iconio. En segundo lugar, Listra. Y en tercer lugar, Derbe. Y todas las ciudades de Licaonia, que esta era la región. Y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que era como un dialecto: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se lanzaron sobre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué estáis haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El título de este párrafo es Viaje de ida y vuelta. Estamos en el primer viaje misionero de Pablo. Las primeras ciudades son una parte de ese viaje. Hoy vemos que llegan a 3 ciudades más, pero cuando llegan a la última, a Derbe, se vuelven sobre sus pasos y van volviendo a visitar aquellas iglesias que habían comenzado un tiempo antes. ¿De acuerdo? Por eso un viaje de ida y vuelta. Vuelven por el mismo sitio donde habían ido visitando a estas iglesias. Por lo tanto, en ese viaje de ida vemos que está apareciendo aquí la ciudad de Iconio, de Listra y de Derbe, que son las que vamos a ver hoy. Y de vuelta, cuando llegan a Derbe, pues vuelven a Listra, a Iconio, a Antioquía, a Perge, a Atalía, y finalmente llegan a Antioquía, la ciudad desde donde habían sido enviados, el mapa, desde donde habían sido enviados como iglesia. Estábamos diciendo que la iglesia tiene un papel fundamental en el llamamiento de los misioneros, ¿de acuerdo? El misionero, esa persona, recibe el llamado que la iglesia lo ve, lo confirma y envía, apoya, ora, ¿de acuerdo?, por esas personas que ha enviado. Por lo tanto, ellos vuelven a dar información a esa iglesia que había estado orando por ellos, que les había apoyado económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos un viaje de ida y de vuelta. El viaje de ida. Vamos a ver el viaje de ida. Vamos a ver aquí sucesos en la ciudad. Aparecen, como he dicho, 3 ciudades. La ciudad de Iconio. Hay una foto que pone ahí, Iconio, y vamos a ver, mirad cómo era esta ciudad. Era impresionante. Se ve que todo eso tiene todavía mucho más fondo, porque esos son unos arcos, ¿de acuerdo? Pero eran ciudades, como decía, cuando miran las fotografías, eran ciudades que esas ruinas están ahí, ¿de acuerdo? Junto a la ciudad moderna, que ahora existe, pero que se puede visitar. Todo esto se puede visitar, está en Turquía, ¿de acuerdo? Y entonces ahí dice que cuando entran en esta ciudad,
entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, ¿cómo sería esa manera en la que hablaron? Que dice que mucha gente, una gran multitud de judíos y de griegos creyeron, ¿de acuerdo? Así que hay un sector de la gente de la sinagoga que creen en lo que Pablo está diciendo. Pero los que no creen, y esto es otra cosa que vemos, un principio que se ve, el Evangelio cuando es predicado siempre va a provocar aceptación o rechazo. De verdad, eso es así. Lo que no genera es indiferencia. O sea, hay o aceptación del mensaje, hay gente que está con los apóstoles, que creen en lo que ellos están anunciando, ¿de acuerdo? Y hay una parte, un sector que está en contra de ese mensaje y se revela hasta el punto de la persecución, porque esto es lo que vemos aquí. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es muy interesante lo que hacen estos opositores de Pablo y de Bernabé, los que se oponen al Evangelio. Dice que excitaron y corrompieron los ánimos. ¿El ánimo de una persona se puede corromper? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que hicieron para hacer eso? ¿No? ¿De acuerdo? Mira, la palabra aquí que se emplea es amargaron el ánimo. Amargar el ánimo de alguien. Una persona puede tener una disposición hacia algo, una disposición positiva hacia algo, pero alguien viene y le echa vinagre y lo amarga. Y amargaron ese ánimo positivo hacia el Evangelio, de esos que están escuchando en la sinagoga, pues es amargado. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Pues seguro a través de malas palabras, a través de difamación, a través de crítica hacia ese mensaje y hacia esos misioneros, ¿de acuerdo? Así que esa amargura de ánimo va contra Pablo y Bernabé, pero no solamente contra Pablo y Bernabé, sino contra todos aquellos que habían creído. Por lo tanto, es de esperar que cuando una persona acepta al Señor, viene a la iglesia, haya un sector de gente que no se alegre y alguien que intente amargar el ánimo de esa persona, ese ánimo alegre, ese ánimo positivo que tiene en relación a su fe descubierta en la persona de Jesús, pues alguien intente echar agua o amargar esa dulzura, ese ánimo que esa persona tenía. Y ya, como decía, no va solamente contra los apóstoles, sino ya contra todo aquel sector, contra la iglesia que había creído. Así que, pero fijaros, en lugar de salir corriendo, dice el texto que se quedaron allí mucho tiempo. Mirad, probablemente este primer viaje misionero, esto es interesante porque a veces vemos esto, ¿cuánto tiempo llevó? Este plano del viaje que hemos visto llevó 4 años, o sea, estuvieron 4 años desde que salieron de Antioquía hasta que regresaron, pues fueron 4 años de caminar, tenían que ir andando, hacían 160, 170, 200 kilómetros andando, caminando por montañas y por caminos peligrosos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo eso se hizo en 4 años. Dice aquí que se quedaron mucho tiempo, Y hablaron con denuedo, o sea, con valor, con valentía, confiados en el Señor. Esto es interesante, cómo hicieron eso en medio de la oposición. En lugar de retraerse, de dejar de hablar, porque había un sector que estaba en contra, dice que se quedaron allí, junto a los que habían creído en esa ciudad, y seguían hablando con denuedo, seguían confiando en el Señor, y también el Señor confirmaba el trabajo que ellos hacían con señales y prodigios. Mira, es una obra humana y divina. La evangelización es compleja. Siempre que hablamos, ahora que estamos en el grupo pequeño de los miércoles, estamos hablando de cómo podemos capacitarnos mejor para compartir el Evangelio. Siempre decimos que esto no es una obra meramente humana. Si es humana nos desanimamos. Es muy complicado. Cada vez más. Es más complicado hablar de algo espiritual, sacar una conversación espiritual, hablar de Dios. Ya la gente se desconecta cuando hablas de Dios. Pero no tenemos que olvidar que es una obra en la cual interviene Dios. Él es el que nos ha enviado, por lo tanto está con nosotros. Y dice que el Señor confirmaba con señales y prodigios, con milagros, pues las palabras que ellos estaban transmitiendo. Y ellos, Pablo y Bernabé, confiaban en esa labor de Dios a su favor en medio de la dificultad. Y esto es importante. Ellos seguían hablando con denuedo, hacían lo que tenían que hacer y por otra parte el Señor pues vindicaba
¿de acuerdo? Lo que ellos estaban diciendo con milagros y con señales. Pero vemos también que la ciudad se divide, esa ciudad se divide. Y hay una parte que está con los apóstoles y otra parte está con los judíos, con aquellos judíos que son los que están en la sinagoga, que no creen que Jesús fuese el Mesías. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, versículo 5, juntamente con sus gobernantes, aquí se incluyen. Es que la religión siempre se relaciona con el poder. Eso es mal asunto. Pero aquí vemos ya que la sinagoga estaba muy vinculada con el poder. Nosotros creemos en la separación de la Iglesia y del Estado, pero bueno, eso no es una realidad en nuestro país. La Iglesia a veces se confunde con el Estado y a veces ha sido hasta el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos lo mismo, que la sinagoga tiene influencia en el poder, en los gobernantes de esa ciudad y, no sé, los convencen para que se lancen a enfrentar y apedrear a Pablo y a Bernabé, ¿de acuerdo? Y ellos se enteran, dice, habiéndoles sabido, se enteran de que esto lo están tramando, que van a venir a por ellos para apedrearles, dice que huyen, lo cual está bien. O sea, si puedes evitar una pedrada, pues evítalo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si tú dices, yo quiero irme de aquí y aquí esto es muy peligroso, pues vete, que ellos se fueron, ¿de acuerdo? Y fueron hacia Listra y hacia Derbe, que son las dos ciudades que vamos a ver. Ciudades de Licaonia, que eso es una región, como si fuera Andalucía, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio, lo cual quiere decir que no solamente predicaban el Evangelio en estas ciudades que se mencionan, Lucas nos da esa fotografía de esas ciudades, pero predicaron en otras ciudades de la región, ¿de acuerdo? Que no aparecen, pero aquí dice que predicaban en toda la región. Bien, ahora vamos a Listra. Listra es la segunda ciudad a donde ellos van corriendo de las piedras, para que me entendáis, de ser apedreados, ¿de acuerdo? Y esta ciudad está a 161 kilómetros de Antioquía. O sea, si vemos el mapa, esa es Listra. Es muy interesante. ¿Veis ahí donde está Antioquía? Pues hasta Listra, que está ahí prácticamente cerca, pues ahí había 160 kilómetros que tuvieron que hacer con el enemigo detrás corriendo, ¿de acuerdo? Pero llegaron a Listra. Dice que cuando llegan a esa ciudad, que vemos ahí la ruina de la ciudad, cierto hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y cuando oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Aquí vemos un milagro que nos recuerda a otro milagro que hizo Pedro. ¿Os acordáis? Cuando entraron al templo de Jerusalén, había un cojo de nacimiento. Es muy similar, es una persona que no había andado nunca, era una persona coja de nacimiento, que en este caso Pedro, cuando entra en la ciudad, lo ve, y ve que tiene fe para ser sanado, y levántate, y el hombre se levanta y camina. Pero antes de eso, queremos decir que es muy interesante esto, que esta ciudad era la ciudad natal de un personaje que vendría a ser parte importante del equipo de Pablo. ¿Sabéis quién era ese personaje? Esta era la ciudad de Timoteo. Interesante esto. Mira, era la ciudad donde vivía Timoteo, la ciudad natal de Timoteo. Cuando vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, dice después, ya es en el segundo viaje misionero, de Pablo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, lo cual quiere decir que Pablo en el segundo viaje misionero, y esto es estrategia, pues vuelve a visitar ya por tercera vez las ciudades donde se había establecido una iglesia. Por lo tanto, esta ciudad donde se produce este milagro y otras cosas que vamos a ver, era la ciudad donde vivía Timoteo con su madre y con su abuela. ¿De acuerdo? Y probablemente estas mujeres conocieron a Jesús en ese viaje primero, en ese primer viaje misionero de Pablo. ¿De acuerdo? Ahí vemos que ocurre el milagro y aparte del milagro, lo que pasa es que la población al ver lo que ha ocurrido, pues toman a Pablo y a Bernabé como dioses y quieren ofrecerles sacrificios. Y les confunden con dos dioses griegos, ¿de acuerdo? Zeus y Hermes, que eran los patronos
de ese sitio. O sea, lo mismo que hoy, fijaros, hoy hay patronos de todos los pueblos, ¿a que sí? El patrono de tal pueblo, de tal... Pues en la antigüedad, pues en esos pueblos había patronos, había santos o había dioses. En este caso eran dioses griegos a los que se les veneraba, se les adoraba y se les ofrecían sacrificios de animales. Entonces, claro, cuando Pablo y Bernabé hacen un milagro como ese, pues la gente dice, estos son dioses que han descendido a nosotros en forma humana, ¿de acuerdo? Y ellos a duras penas consiguen que no hagan eso, porque ellos dicen, somos hombres iguales que vosotros, no hagáis eso, ¿de acuerdo? Pero ellos les tomaron por dioses. Y ahora dice uno, ¿y por qué? Mira, había una tradición que recoge un escritor, Ovidio, en un libro antiguo, una leyenda sobre esa zona y sobre esa ciudad. Y la leyenda decía que en el pasado, Zeus, por el que toman a Pablo, por Zeus, y su hijo, Hermes, ¿de acuerdo?, habían visitado precisamente esa ciudad. Y disfrazados de seres mortales, fijaros, los dioses, por esto lo bonito de la encarnación, el Hijo de Dios, no es que se disfraza de hombre, sino que se hace un hombre. Y estos dioses griegos, pues se disfrazaron, no se hicieron hombres, se disfrazaron como hombres y fueron llamando a cada casa de esa ciudad que hemos visto para ver si alguien les recibía. ¿De acuerdo? Y entonces nadie les recibió, excepto un matrimonio humilde que abrió las puertas de su choza, porque se ve que todo esto está recogido en un libro que se llama Metamorfosis de Ovidio. ¿De acuerdo? Y entonces tenían una choza muy humilde y entonces ellos les invitaron, les dieron hospitalidad. Tal fue la respuesta de ese Dios y de su Hijo, que los bendijeron grandemente, con muchos beneficios a esta pareja humilde, y destruyeron el resto de las casas que no habían sido abiertas para ellos. Seguí. Y ahora parece ser que vienen de nuevo esos dioses vestidos, disfrazados de hombres, y lo que no pueden hacer es rechazarles de nuevo como hicieron sus antepasados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, les recibieron y les tomaron como dioses y les ofrecieron sacrificio. Así que a veces el contexto nos ayuda a entender cómo es que esta gente saca esa conclusión, lo que decía, esa leyenda antigua de que ya habían venido en el pasado y ahora, por supuesto, no querían cometer el mismo error. Por lo tanto, había que recibir a Pablo y a Bernabé como esos dioses que ellos consideraban que se estaban disfrazando de Pablo y de Bernabé, ¿de acuerdo? Para que fuesen recompensados como no lo fueron sus antecesores que fueron juzgados. Así que cuando Pablo y Bernabé ven lo que esta gente y el sacerdote, que el sacerdote siempre está ahí intentando aprovechar las circunstancias. Dice que el sacerdote fue a por toros y guirnaldas. ¿Qué son las guirnaldas? Las guirnaldas son como una corona de flores que se coloca sobre en este caso sobre los atletas o sobre las personas para darles un recibimiento. En este caso a los toros se les ponía como una corona de flores porque iban a ser ofrecidas en sacrificio a los dioses que se habían hecho presentes en su ciudad. Así que nada de eso, nada de eso. Mirad, hoy día en el que se lleva tanto el endiosamiento, o sea que la multitud te suba a los altares, ellos están en contra de eso. Podían haber aprovechado la ocasión, Pablo y Bernabé podían haber dicho, mira Pablo, esta es la nuestra. Aquí vamos a tener unos días a gastos pagados en el mejor hotel porque nos han tomado como dioses. Así que vamos a aprovecharnos de la ignorancia de esta gente y vamos a disfrutar de la oportunidad que la vida nos da. ¿De acuerdo? Entonces, nada de eso, nada de eso. Nosotros no queremos eso, somos hombres como vosotros, la gloria para Dios. No somos dioses, somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos lo siguiente. O sea, utiliza esta circunstancia para dar un mensaje muy interesante que vamos a ver ahora. Dice, os anunciamos que os convirtáis de estas vanidades. O sea, ¿cuáles son esas vanidades? Pues son las vanidades de ensalzar a los hombres como dioses,
de subirlos a los altares, de esa religión vacía. Zeus es un dios mitológico. ¿Me entendéis? Todos los dioses griegos no son dioses reales, son dioses de la literatura, de la mitología. ¿De acuerdo? Y eso es, como dice aquí, esto es una vanidad. Estáis poniendo vuestra fe en algo que no se sostiene. Estas creencias son vanidad, son vacías. Y que os convirtáis de esa religión, de esas creencias, al Dios vivo. Mira, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? O sea, estábamos en una vanidad religiosa, estábamos en una vanidad de la vida, y yo os anuncio algo que os saque de esa vanidad para convertiros al Dios verdadero y al Dios vivo, que ese es el que yo os voy a anunciar. Y aquí vemos el mensaje muy interesante que decía el otro día, que cuando vemos la sinagoga de Antioquía se recoge todo el mensaje de Pablo. O sea, si queremos aprender homilética, cuál debe ser el contenido de un mensaje, vayamos al libro de los Hechos y veamos cómo predicaba Pablo y veamos cómo han predicado a Pedro. Pero la semana pasada vimos el primer mensaje de Pablo y hoy vamos a ver el segundo. Y yo quiero animaros a ver si encontráis alguna diferencia entre el primero, predicado en la sinagoga de Antioquía, y en este. Dice: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios. Eso es lo que él tenía. Yo digo que la comunicación es como no hay que enrollarse, no hay que dar vueltas sobre una cosa, repetirla de 20 veces. Es como una diana con una flecha. ¿A dónde estás apuntando? Lo que yo quiero es que entendáis que esto que estáis siguiendo, esta religión, es vanidad, vacía, ¿de acuerdo? Y que os convirtáis al Dios vivo y verdadero. Lo tenía claro. Ese es el objetivo de esa predicación. ¿De acuerdo? Y dice, al Dios vivo. ¿Y quién es ese Dios? Pues el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. ¿De acuerdo? Ahí está un mensaje, el segundo mensaje de Pablo, como digo, mucho más cortito. Y si lo habéis notado, hay una gran diferencia entre este y el que predicó en Antioquía. Mirad, ¿y cuál es la diferencia? Aparte de que es más corto, la diferencia es que no menciona nada del Antiguo Testamento. No menciona al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, como hizo Pedro y Pablo, el mismo Pablo en la sinagoga de Antioquía, sino que planteó el mensaje pensando en el auditorio. Esto es muy importante también. ¿A quién estamos hablando? O sea, no estamos cargando con información a gente que no sabe quién es Abraham, a gente que no sabe quién es Moisés, ¿me entendéis? En las sinagogas, pues la gente sabía quién era Moisés. Y por lo tanto, se argumenta en base a los padres de Israel. Pero aquí no vemos a Abraham por ningún sitio, no vemos a Moisés, pero sí vemos a Dios. ¿Y qué Dios era ese? Dice que el Dios que creó el cielo, la tierra y el mar. Por lo tanto, habla de un Dios creador. Ellos sí sabían lo que era el cielo, la tierra y el mar. ¿Y quién la había creado? Bien, para ellos, el que había creado el cielo, la tierra y el mar eran tres dioses diferentes, porque los griegos tenían un dios para cada cosa. Tenían el dios de la fertilidad. Este se ocupa de la fertilidad, de las familias numerosas. ¿De acuerdo? Tenemos el dios de las cosechas. Este se ocupa de la cosecha. ¿De acuerdo? El dios de la lluvia. Este se ocupa del tiempo. ¿Entendéis? Y ahora él dice que el Dios vivo es el Dios que se ocupa de todo. Es el creador que ha creado el cielo, la tierra y el mar. Y está ya rebatiendo ese concepto de que cada parte de la creación tiene su Dios personal que se ocupa de eso. A ver, a nosotros también nos pasa eso, ¿no? O sea, tenemos un Dios para cuando conducimos, ¿a que sí? Tenemos que nos proteja. Tenemos otro Dios para cuando estamos buscando novio o novia, nos encomendamos, ¿no? Dios es para cada cosa, santos para cada cosa, ¿de acuerdo? Tenemos a San Pancracio para que vaya bien el negocio, le ponemos el perejil, ¿veis? Eso viene de los griegos, eso no viene de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de todo.
el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y además dice, además de eso, no nos ha dejado sin testimonio. Y ahora empieza a enumerar lo que se llama la gracia general. La gracia general es la bondad de Dios para todo ser humano, crea en Dios o no crea en Él. Dice la Biblia que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Dios es tan bueno que no dice, bueno, pues el sol va a salir y calentar solamente a los que creen en mí, solamente a los que van a la iglesia. ¿De acuerdo? No, Dios es bueno y su gracia general alcanza hasta aquellos que le rechazan, hasta los ateos, aquellos que no creen en Dios. Eso se llama en teología la gracia general. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y eso habla de un Dios bondadoso con aquellos que no son bondadosos con Él. La gracia general. Luego está la gracia especial, que es la salvación en Jesús. O sea, ya es el regalo que es la salvación para aquellos que creen. Pero la gente que no cree también son bendecidos por Dios. ¿A que sí? Y es bonito ver que hay gente que no va a la iglesia y dice, pues gracias a Dios, pues tengo buena salud. Pues gracias a Dios, pues tengo un trabajo, ¿entendéis? Es reconocer, quizás no en la medida en que podrían reconocer, pero reconocen que de alguna manera son beneficiados por Dios. Así que dice, Él nos ha dado lluvia del cielo. Es el que hace que llueva para que tengamos cosecha. Nos ha hecho bien a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y dice, nos ha dado también alegría en nuestros corazones. Así que hasta la gente que no cree en Dios se alegra. ¿De dónde viene esa alegría? Por la gracia de Dios. Ha establecido que haya tiempos de tristeza para todo ser humano. Eso es el libro de Eclesiastés. Tiempos de reír y tiempos de llorar. ¿A que sí? Tiempos de esparcir piedras, tiempos de recoger piedras. Y eso, por la gracia de Dios, Él ha determinado, a pesar de la caída, de que no todo el tiempo de la vida del ser humano sea tiempo de llorar. Y esa alegría, así que disfrutémosla cuando nos toca, ahora es tiempo de reír, pues esa alegría, dice Pablo, que viene de la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Él nos ha dado no solamente lluvia para nuestras cosechas, sino nos ha dado alegría y sustento a nuestros corazones. Por lo tanto, ese es el Dios que yo os anuncio y os pido que os convirtáis de las vanidades que creéis y que vivís al Dios vivo y verdadero. Así que este es un mensaje sumamente interesante porque está completamente contextualizado. Es cortito, sabe que su auditorio no sabe nada del Antiguo Testamento, pero sí sabe de un Dios creador. Y tienen dioses para cada cosa, ¿entendéis? Y eso es importante. Tenemos que, antes de decir lo que queramos decir, tenemos que escuchar a la gente a la que queremos hablar para ver dónde están y cuál sería el mejor mensaje, la mejor presentación para esa necesidad. Es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, es lo que hizo Jesús con Nicodemo. Su mensaje se adaptó a las circunstancias, no fue el mismo mensaje para todo el mundo. ¿Entendéis? A veces hablamos en el grupo pequeño, animaros a venir. Hombre, a veces hablamos de las cápsulas evangélicas, o sea, como que tenemos como una pastilla que vamos repartiendo a todo el mundo. ¿De acuerdo? Hemos aprendido una serie, ¡pum!, y eso se lo vamos dando a todo el mundo. No, no es así. Cada persona tiene una necesidad, tiene unas creencias, ¿de acuerdo? Y hemos de detectar esta persona dónde está. No le voy a hablar de la alegría cuando acaba de perder a su hijo en un accidente. O sea, podría hablarle de la muerte, de la esperanza, ¿me entendéis? Descubrir, primero hay que escuchar. Hay que escuchar al auditorio. Y después, una vez que le escuchas, pues dice, este es el mensaje adecuado para esto. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Así que tenemos que ser flexibles cuando predicamos y tener en cuenta a la gente a la que estamos tratando de alcanzar. Pero sea como sea lo que digamos, al final tenemos que llevar a la gente a la persona de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la exhortación final de Pablo para esta persona, para esta gente? Que os convirtáis al Dios vivo y verdadero. ¿Entendéis lo que quiero decir? Podemos utilizar circunstancias de las personas, cosas que ellos viven, cosas que ellos creen, pero al final tenemos que presentar a Jesús y la conversión a Dios. Entonces, viniendo
vemos lo que pasa después de ese mensaje, versículo 19. Entonces, viniendo unos judíos de Antioquía y de Iconio, dice que persuadieron a la multitud. O sea, ¿estos quiénes son? Estos son los mismos que habían planeado antes, en el pueblo anterior. ¿Os acordáis que dijimos que habían planeado apedrear a Pablo y Bernabé? Se enteran y salen corriendo, cosa que hicieron. Pero estos les seguían. Fijaros hasta qué punto eran como Pablo, ¿no? Antes de ser cristianos, que perseguían a los cristianos allá por donde iban para darles muerte. Dice estos que vinieron de Antioquía, donde Pablo había predicado, y de Iconio, donde habían planificado apedrearle, pues llegan aquí a esta ciudad y se persuaden, convencen a la multitud y apedrean a Pablo. Pero estos no eran los mismos que lo estaban subiendo al altar como dioses. Eran los mismos. Pero fijaros qué manipulable es la opinión pública. ¿A que sí? Eso lo vemos en las noticias, ¿no? Y dicen, bueno, esto en 3 semanas se olvida. Esto en 3 semanas, porque saben lo fácil que es manipular. Pues una población que ven a Pablo como dioses, ahora los apedrean como ¿de acuerdo? Y dice que le apedrean y le sacan de la ciudad, le arrastran por la ciudad pensando que lo habían matado, que esa es la intención cuando se apedreaba a alguien, acabar con él. ¿De acuerdo? Pero rodeándole los discípulos, Pablo está el pobre allí en el suelo, ¿de acuerdo? Que le duelen todos los huesos. Dice, le rodea a los discípulos y él se levanta, se sacude el polvo y dice, vamos a entrar otra vez en la ciudad. O sea, es como un torero. Dice que entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, a la tercera ciudad. Pero quiero decir, no salió corriendo en este caso, sino que entró a la ciudad donde le acababan de apedrear. ¿De acuerdo? Así que vemos eso, vemos que por los opositores le persiguen, intentan apedrearle, no lo consiguen, pero le siguen hasta que lo consiguen. Esa multitud que ahora te alaba, oh, fantástico, qué bueno eres, qué genial, qué simpático, mañana te acribilla. O sea, así que no nos fiemos del hombre, dice la Biblia, ¿de acuerdo? Así que, y ahora que no ha conseguido, le arrastran. Pero dice aquí, por lo que podemos ver, por lo que podemos deducir, no es que Pablo había muerto, no se trata de una resurrección, sino pensaban que estaba muerto, o sea, que estaba... Y se ve que, de alguna manera, yo creo que quien se levanta de esta manera, se sacude el polvo y vuelve caminando a la ciudad, tiene que ser una persona como Pablo, que era una persona llena de valentía, de resistencia y de coraje, ¿de acuerdo? Se ve que era una persona bastante resistente. Más adelante, mirad, vamos a ir a un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Ya Pablo está al final de sus días y le escribe a ese joven que se convierte y que vive en esa ciudad donde le han apedreado, ¿vale? Y dice lo siguiente, dice, pero tú, ya Timoteo es un discípulo, es quien va podríamos decir, a sustituir a Pablo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, está hablando Pablo a Timoteo, acuérdate que en tu ciudad, en tu pueblo, me machacaron, me apedrearon, pero el Señor me libró. De todas ellas me ha librado el Señor. Dice, pero también te digo, Timoteo, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, que no nos extrañemos cuando sentimos que este mundo no nos quiere, es que es así. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Bien, entonces después de eso, que ocurrió, como decía, en la ciudad de Timoteo, pues se va hacia Derbe, que es la última ciudad del mapa que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y dice, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Aquí Lucas solamente nos dice que predican el Evangelio y que hacen muchos discípulos. O sea, una cosa es ser
convertido y otra cosa es ser un discípulo. Lo que Jesús nos llama a hacer es discípulos, no convertidos. Quiere decir que la conversión es el primer paso hacia el discipulado. Por eso estamos enfatizando personas que están discipulando a las personas que conocen al Señor o aquellas que le conocen pero nunca han sido discipuladas. Estamos llamados no a ser creyentes, sino a ser discípulos de Jesús. Hacen muchos discípulos y ahora empiezan el camino de vuelta. Vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía. Y aquí lo que vemos es la estrategia que Pablo tiene, esa estrategia misionera que vuelve a las iglesias que ha comenzado. Han pasado, como he dicho, pues varios años ya desde que pasaron por ahí y entonces regresan para ver cómo están los hermanos. Y vemos que hacen varias cosas. En primer lugar, dice que las fortalecen, confirman los ánimos de los discípulos. O sea, la importancia de fortalecernos en nuestras convicciones. ¿De acuerdo? Hay adversidad, hay dificultad, hay persecución. Pues vamos a fortalecernos en la fe, confirmar los ánimos de los discípulos. Los alientan, les animan a que permanezcan en la fe, que no abandonen al Señor, que sigan al Señor. Les advierten que es necesario sufrir por el Señor, tomar la cruz cada día y seguirle. Organizan las iglesias. Muy interesante que a la vuelta dice que constituyen ancianos, oran por ellos, ayunan, la importancia del ayuno, de la oración a la hora de nombrar responsables en la iglesia, ¿de acuerdo? Y descansan en el Señor, los encomiendan al cuidado del Señor. La idea es que un descanso absoluto en que Dios va a hacer la obra aunque tú no estés. Pablo y Bernabé ya no van a estar ahí. Hay unas personas que asumen esa responsabilidad, los ancianos de esas iglesias. Y Pablo encomienda a esas personas a la guía del Señor en la confianza de que el Señor cuidará de esas iglesias, ¿de acuerdo? La confianza en la obra del Señor. Regresan a Antioquía, de donde salen, reúnen a la iglesia que les había enviado y comparten lo que Dios ha hecho y cómo había abierto las puertas del Evangelio a los gentiles. Y dice que se quedan allí mucho tiempo y descansan. Esto es importante. Han sido 4 años de hacer muchos kilómetros, de sufrimiento, de persecución, de cansancio, de ir por los caminos, ¿de acuerdo? Y ellos necesitaban descansar. Así que se toman un tiempo, y es importante esto, el descanso. ¿De acuerdo? Hacer una parada de vez en cuando y se toman un tiempo de descanso hasta que después inician, como veremos, otro viaje, el segundo, ¿de acuerdo? Pero hay un tiempo de descanso. Así que ya termino. Con este primer viaje misionero ocurrido en 4 años podemos ver qué es lo que debemos hacer a la luz de lo que ellos hicieron. Predicaron el Evangelio, ¿sí? Sí. Hicieron discípulos, sí, sí, hicieron discípulos. Fundaron iglesia, abrieron iglesia. Hay ya una serie de iglesias ahí que aparecen por nombre y otras que no aparecen, pero que se formaron también, que no estaban antes. No estaban antes de que ellos fuesen. Fundaron iglesia, establecieron liderazgo, que se ocupasen del gobierno, de la dirección de esas iglesias. Confiaron en Dios, que cuidaría a esos líderes y a esas iglesias y a la obra que Él había iniciado, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo creo que tenemos que seguir haciendo nosotros hoy día. ¿Qué podemos aprender de este viaje, de esta estrategia apostólica a la hora de abrir nuevas iglesias? Pues que eso, estamos llamados a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a fundar iglesias, a establecer liderazgo, a confiar en Dios en todo el proceso. Pues, amén. Y qué bueno saber que Dios usó a 2 personas por medio del Espíritu Santo para empezar a cumplir su plan de llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje histórico, por esta realidad, Señor. Tú nos has puesto aquí en Sevilla, una ciudad también que tiene sus circunstancias, sus creencias. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo y predicando el Evangelio a todas las personas, Señor, y confirmándoles en la fe, animándoles a perseverar, Señor, y confiando también en que tú eres el Señor de la obra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos ponemos de pie para cantar esta última canción.